Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con la lectura. Vamos a empezar viendo los principales modelos teóricos, siguiendo la propuesta de María Eugenia Dubois en su trabajo sobre el proceso de lectura. Después vamos a ver cuáles son las principales estrategias de lectura según Kenneth Goodman, para terminar con una rápida consideración de los fundamentales tipos de lectura según los propósitos. Empecemos por los principales modelos teóricos. En el siglo XX, hasta mediados de siglo, el modelo dominante fue el que consideraba que la lectura tenía que ver con el desarrollo de un conjunto de habilidades. A partir de los años 60 y 70, con el desarrollo de la psicología cognitiva, comienza a considerarse que la lectura es una interacción entre el pensamiento de los individuos y el lenguaje que está plasmado en un texto. A partir de los años 80, con un desarrollo del modelo anterior, se empieza a hablar de la lectura como una transacción en el sentido de negociación entre el lector y el texto. Vamos a ir viendo las características principales de cada uno de estos modelos para tratar de dar una respuesta a qué significa leer. Comencemos por el modelo que plantea a la lectura, que concibe a la lectura como un conjunto de habilidades. Un modelo que tuvo un gran desarrollo hasta mediados del siglo pasado, pero que no desapareció de ningún modo, mucho menos de las aulas. Vamos a ver que en la enseñanza, en el trabajo escolar de la lectura, siguen existiendo concepciones que forman parte del modelo que vamos a ver acá. Se parte de la base de que el lector comprende un texto cuando es capaz de extraer el significado que el texto contiene. Esto significa que el sentido del texto estaría solamente en las palabras y oraciones que forman parte de ese texto, y que la tarea del lector consistiría solamente en descubrirlo. Esto tiene que ver con la concepción de que la lectura puede ser desmenuzada en sus diferentes elementos que la componen, y que a su vez esos elementos estarían ordenados según un grado de dificultad determinado. Esos grados de dificultades se podrían organizar en la existencia de ciertos niveles. Se hace parte de la base de que primero un sujeto que lee reconoce palabras, a partir del reconocimiento de las palabras comprende un significado. Esta comprensión le produce una reacción, una respuesta a lo que las palabras significan, y finalmente terminaría este proceso por niveles en una asimilación de lo leído, en una especie de evaluación sobre aquello que sobre lo que podemos interpretar. Como acabamos de ver, la comprensión sería un nivel que se da después del reconocimiento de las palabras, y se considera que está compuesta a su vez por distintos subniveles jerárquicamente organizados que constituyen habilidades.
El primero sería la habilidad literal, es decir, la habilidad para entender lo que está explícitamente dicho en el texto, en sus palabras, en sus oraciones. El segundo sería la habilidad inferencial, es decir, la que aplicaríamos para comprender lo que no está dicho explícitamente, sino que es un contenido implícito que tenemos que deducir a partir de nuestros conocimientos del mundo. Y finalmente, la habilidad crítica, que tiene que ver con la capacidad para poder evaluar la calidad del texto y de las ideas que contiene. Pasando en limpio entonces las ideas más importantes de este modelo, lo más destacable es que la lectura se considera un proceso divisible en partes, componentes, constitutivas, que la comprensión es una de esas partes y lo más importante es que se cree que el sentido de la lectura está en el texto y que el lector es ajeno a ese texto, es decir, hay una concepción absolutamente pasiva, receptiva de lo que es un lector. Leer sería entonces sinónimo de descubrir el sentido que me da el texto. Es posible aún hoy reconocer algunas prácticas en las aulas que están inspiradas en esta concepción. La idea de que los niños primero deben aprender el nombre de letras, las relaciones entre letras-sonido, luego identificar sílabas, después palabras y finalmente frases. Todo esto sería parte de las habilidades que, según este modelo, habría que desarrollar antes de poder leer comprensivamente un texto. A partir de los planteos de la psicología cognitiva, hacia fines de los años 60, comienza a cuestionarse las ideas sobre la lectura entendida como un conjunto de habilidades y empieza a desarrollarse lo que se conoce como el modelo interactivo. La idea fundamental es que la lectura sería un proceso psicolingüístico en el que entran en interacción el pensamiento por un lado y el lenguaje por otro. El sentido global del texto, entonces, no estaría en las palabras y en las oraciones que lo componen, sino fundamentalmente en la mente del autor por un lado y en la del lector por otro. El enfoque interactivo se enriqueció mucho con el aporte de la psicología constructiva relacionada con la teoría de los esquemas. Según esta teoría, los individuos vamos archivando, digamos así entre comillas, en nuestra memoria los conocimientos en forma de estructuras de datos. Los conocimientos sobre el mundo en general, sobre temas específicos, sobre nuestras experiencias. Todo tipo de conocimiento se organizaría en nuestra mente a partir de esquemas y esto va conformando, constituyendo lo que se llama la competencia. Competencia en el sentido de un conocimiento o saber inconsciente que tenemos los sujetos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que leemos hoy un titular periodístico que dice algo así como: en la primera sesión virtual de su historia, el Senado avaló los decretos vinculados con la pandemia. Para comprender el significado global de la frase, necesito activar varios esquemas que están en mi mente, entre los que se destacan, en principio,
el del sistema republicano federal y su funcionamiento, es decir, la división de poderes, la existencia de un poder legislativo, de Cámara de Diputados y senadores, la función de los senadores como representantes federales, etc. También el esquema que se relaciona con la experiencia reciente de la pandemia, el hecho de que hay una enfermedad epidémica extendida, qué es el coronavirus, que estamos en aislamiento preventivo, etc. Y finalmente, entre los destacados, aunque no el único esquema, estoy ejemplificando con los más importantes, el que corresponde a la virtualidad. Recordemos que el titular que puse como ejemplo decía: en la primera sesión virtual de su historia, el Senado avaló los decretos vinculados con la pandemia. El esquema que corresponde a la virtualidad tiene que ver con el conocimiento de que existen reuniones a distancia, de que se usan determinados dispositivos, de la existencia de Internet, entre otras cosas. Sin dudas, en otros contextos que no incluyera esos conocimientos, sería muy difícil interpretar el significado de la frase. Un lector entonces logra comprender un texto cuando es capaz de encontrar en su competencia los esquemas que le permiten explicarlo de manera adecuada. Por lo que la comprensión lectora no depende solamente de que el texto sea claro o sea oscuro, dificultoso, sino de que conozcamos principalmente aquello de lo que trata. Es decir, no basta con conocer todas las palabras que aparecen en el texto. Por ejemplo, si yo ahora me pusiera a leer un texto sobre los efectos gravitacionales que tiene la materia oscura del universo en la materia visible, probablemente no entendería casi nada, aunque el texto fuera clarísimo, aunque buscara cada palabra en el diccionario, sencillamente porque en mi competencia no existen esquemas relacionados con conocimientos específicos de la física. La lectura entonces es un proceso global e indivisible en el que el lector interactúa con el texto. Esto significa que el lector tiene un papel activo, a diferencia del modelo anterior, que era pasivo, que tenía que descubrir todo lo que estaba en el texto. Dentro de este modelo, el lector atribuye sentido al texto escrito a partir de sus competencias, es decir, de sus conocimientos inconscientes, tanto lingüísticas como culturales, es decir, sus conocimientos de la lengua, de qué se trate, sus conocimientos del mundo y además de su propia experiencia. En definitiva, dentro de este modelo, leer significa atribuir sentido en una interacción constante entre el lector y el texto. El modelo transaccional no se opone al enfoque interactivo que acabamos de ver, sino que parte de él y va un paso más allá en algunos planteos. De hecho, actualmente se suele hablar de modelo interactivo transaccional por la estrecha relación y complementación que existe entre los dos. La lectura se entiende como un proceso fluido en el que el lector y el texto se confunden en una transacción, es decir, una especie de negociación en la construcción de significados. La comprensión, entonces, surgiría de la compenetración entre el lector y el texto. Se plantea que existe una relación recíproca entre el sujeto lector y el objeto texto, que son mutuamente dependientes en la construcción de sentidos. Uno de los matices más importantes que marcan el avance respecto del modelo interactivo anterior
es que ahora se entiende que el lector puede aplicar esquemas que tiene disponibles y que estos esquemas pueden no coincidir exactamente con los que utilizó el autor, por lo que es posible llegar a interpretaciones diferentes de un mismo texto. Esto significa que el texto sería algo así como un sistema abierto, en el cual la variación, las posibles diferencias en la interpretación, son la respuesta esperada. Según Goodman, uno de los principales exponentes de este modelo, el éxito del proceso interpretativo depende de muchos factores, como por ejemplo el propósito del lector, la cultura social en la que está inmerso, sus conocimientos previos, el control que tenga sobre su propia lengua, su conocimiento de la lengua, las actitudes y los esquemas conceptuales que posea. Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y de aprender a través de la lectura depende de lo que él conozca, de lo que él crea antes de la lectura, de lo que él se proponga. En relación con esto se plantea la existencia básica de dos tipos de lectura. Por un lado, la que se denomina lectura estética, en la que el lector permanece absorto en lo que piensa y siente, en lo que la lectura le despierta, es decir, un tipo de lectura en donde buscamos tal vez la abstracción, la recreación, el placer. Pensemos en situaciones donde a lo mejor leemos un cuento, una novela, un texto que sencillamente nos transporta a otro mundo posible. El otro tipo de lectura es la llamada eferente, en donde la atención del lector se centra en lo que va a retener después de leer. Es decir, es una lectura cuyo propósito puede ser buscar información, aprender algo, extraer datos, etc. En definitiva, diferentes personas leyendo un mismo texto podrán entonces comprender distintas cosas según sean sus propósitos y sus contribuciones personales al significado. Cada sujeto puede interpretar solamente sobre la base de lo que conoce. Esto quiere decir entonces, a modo de conclusión, que leer dentro de este modelo significa construir el sentido del texto en una especie de negociación, transacción, que se lleva a cabo entre el sujeto que conoce y el objeto que se va a conocer. Vamos a ver ahora cuáles son las principales estrategias de lectura según la propuesta de Kenneth Goodman. Dentro del modelo interactivo transaccional, que como vimos es una confluencia, una complementación entre dos modelos de lecturas del fines del siglo pasado, aprender a leer implica el desarrollo de ciertas estrategias que permiten obtener sentido del texto. Implica esto el desarrollo de esquemas sobre la información que se representa en los textos. Por lo tanto, una estrategia es un esquema amplio que nos permite obtener, evaluar y utilizar algún tipo de información. Los lectores desarrollamos estrategias para interactuar, para transaccionar con el texto, de tal manera de poder construir significados, de comprenderlo. Las principales estrategias de lectura propuestas por Goodman son el muestreo, la predicción o anticipación, la inferencia, el control o autocontrol y la autocorrección. Vamos a ver sintéticamente cada una de ellas.
La estrategia de muestreo tiene que ver con el hecho de que los textos nos ofrecen muchos índices y variados índices que no son siempre igualmente útiles o necesarios. Algunos, por ejemplo, pueden ser redundantes, repetitivos. Los lectores seleccionamos solamente aquellos que nos resultan más útiles. Podemos elegir los índices más productivos gracias a los esquemas que vamos desarrollando en relación con las características de los textos y sus significados posibles. Por ejemplo, si vamos a leer un diario, solemos empezar por ciertos índices como pueden ser los titulares, las imágenes, los encabezados, a veces algunas frases de un primer párrafo que resume lo que va a seguir, etc. A partir del muestreo, predecimos lo que puede venir. Los lectores somos capaces de anticipar el texto porque, por un lado, los textos tienen pautas, estructuras recurrentes y, por otro lado, construimos esquemas para tratar de comprender el orden, la regularidad de todo lo que vamos experimentando. Utilizamos todo nuestro conocimiento disponible y nuestros esquemas para anticipar lo que puede llegar a venir en el texto y qué significados pueden darse. Podemos predecir desde el contenido de un portador de textos, como puede ser una revista, por ejemplo, a partir de la tapa, las fotos que se muestran, los títulos. También podemos predecir cómo va a terminar una historia que empezamos a leer. Incluso anticipamos la estructura de una oración compleja o el final de las palabras. La velocidad de la lectura silenciosa pone de manifiesto que los lectores vamos haciendo muestreo y anticipación mientras leemos. Predecimos a partir de los índices que obtenemos del muestreo y a su vez, recíprocamente, vamos muestreando en base a nuestras predicciones. La inferencia es un procedimiento que usamos para complementar lo que no está explícito en los textos, lo que hay que reponer a partir de ciertas informaciones, de conocimientos que forman parte de nuestra competencia, de los esquemas que fuimos construyendo. Inferimos informaciones implícitas, que no están dichas, porque ningún texto dice todo lo que es necesario para comprenderlo cabalmente, para construir todo su significado. Ponemos en juego la inferencia para decidir sobre muchas cosas, por ejemplo, sobre algún elemento omitido dentro de una frase. Pongamos por caso, si estamos en una verdulería y leemos un cartel que dice a 200 el maple de caseros, necesitamos inferir que 200 es un valor monetario, que el maple es de huevos y además que probablemente se trate de una oferta porque si no, no estaría el cartel ahí. Inferimos cuestiones relacionadas con la ideología, con datos concretos, entre muchas otras cosas. En el ejemplo de Mafalda que vemos acá, para comprender el chiste, digamos, tenemos que inferir cuestiones como que se está discutiendo sobre si matar o no a un insecto. Inferimos que se parte de la base que los insectos son semejantes a otros animales comestibles, que Felipe probablemente es ecologista y defiende la vida de un insecto, pero que no es vegetariano, y de ahí el argumento de Mafalda y su validez. Incluso aplicamos la inferencia para decidir lo que el texto debería decir cuando aparecen errores de imprenta. Usamos
tan frecuentemente las estrategias de inferencia que muchas veces después de leer un texto no recordamos con exactitud si algo estaba explícito o implícito. Las dos últimas estrategias que vamos a abordar están muy relacionadas. Teniendo en cuenta que el lector utiliza constantemente el muestreo, las predicciones y las inferencias, es necesario que controle activamente su proceso mientras lee. Como venimos viendo, leer es ir construyendo hipótesis, es decir, conjeturas. El autocontrol es una estrategia que permite confirmar o rechazar esas hipótesis que se van formulando durante el proceso de lectura. Puede ocurrir que en algún momento hagamos una predicción que termina resultando equivocada, o nos damos cuenta de que inferimos ciertas ideas que no se corresponden con lo que sigue. En esos casos, la autocorrección actúa entonces para repensar y modificar las hipótesis realizadas hasta el momento. Es una estrategia que nos permite reconsiderar la información o buscar más información cuando no podemos confirmar nuestras expectativas porque se produjo algún desequilibrio en el proceso de lectura. Pongamos un par de ejemplos. Supongamos que empezamos a leer un cuento o una novela de brujas. Vamos formulando hipótesis a partir de nuestros conocimientos previos de estos relatos sobre qué va a pasar. Por ejemplo, que va a haber una bruja mala, que entre otras cosas puede querer comerse a un niño, que termina siendo derrotada, etcétera, etcétera. Y de pronto en un punto del relato empiezan a aparecer indicios contrarios que invierten el esquema clásico y nos obligan a corregir nuestras predicciones y formular nuevas hipótesis buscando un nuevo esquema para un relato de brujas. También muchas veces puede habernos pasado que leemos un texto completo y cuando llegamos al final nos sorprende algún dato o idea que no encaja dentro del sentido que veníamos construyendo, por lo que tenemos que volver hacia atrás, releer y corregir algo que no habíamos interpretado adecuadamente. Todas estas estrategias que hemos abordado siguiendo la propuesta de Goodman se usan en la lectura, pero también se desarrollan y se modifican en el proceso mismo de lectura. Como dice Goodman, no hay manera de desarrollar estrategias si no es a través de la lectura. Leer es construir significado en la interacción con los textos, recurriendo constantemente a nuestros conocimientos y estrategias de lectura. Pero para que ese proceso sea exitoso es fundamental que los lectores tengamos un propósito que nos motive a buscar significados. Para terminar con esta clase vamos a darle una rápida mirada a los diferentes tipos de lectura o modos de leer relacionados con esos propósitos. La lectura puede ser un entretenimiento cuando tenemos un propósito que es generalmente individual y que nos lleva a buscar un momento de placer, de recreación, de disfrute, para lo cual existen una enorme variedad de textos que van a depender de los gustos, de los intereses de cada individuo. Pueden ser textos literarios como cuentos, novelas, que nos transporten a otro mundo, a situaciones e historias de ficción, pero también puede ser una revista de chimentos o sencillamente el horóscopo. A veces podemos hacer una lectura exploratoria, es decir, cuando necesitamos buscar una información específica. Entonces, en un libro, por ejemplo, vamos buscando índices
seleccionando algunos temas, descartando otros. Por ejemplo, supongamos que queremos buscar información sobre qué ocurrió el 25 de mayo de 1810 en la Argentina. Tomamos un manual de historia, vamos primero al índice, vemos qué capítulos hay, cuáles pueden referirse a ese tema y cuáles no para descartarlos, hasta que localizamos una información determinada. Este tipo de lectura exploratoria se puede realizar con todos los textos, con los diarios, con las revistas, de hecho también se hace. La lectura extractiva tiene como propósito recoger una información determinada, un dato más que un concepto. Tomemos el mismo ejemplo de hoy. Quiero saber qué días y qué cosas exactamente ocurrió en la semana de mayo. Necesito solo esos datos y voy entonces en búsqueda de la extracción de esos datos que me van a permitir organizar la semana de mayo de 1810. Finalmente, tenemos la lectura reflexiva y crítica, cuyo propósito consiste en adquirir conocimientos, analizar problemas. En este tipo de lectura prestamos más atención a las ideas, a los conceptos teóricos que se van desarrollando. Comúnmente es un tipo de lectura que se da sobre una clase particular de texto, fundamentalmente los que corresponden al ámbito académico.